Sí, pero, profe, sí se ve. pero capaz que tenga que ver también con que la profesora ha estado complicada. La verdad, chicos, ayer se han ido los albañiles, los plomeros, un montón de gente de acá que me aturdía. Y la verdad es que en realidad se me ha complicado con el tema de todo esto en mi casa y un tratamiento médico que tengo que hacer. Así que yo les pido disculpas, no quiero que me justifiquen, pero les quiero decir que es absolutamente ajeno a mi voluntad esta irregularidad, pero lo vamos a resolver y no van a tener problemas de llegar con todo lo necesario al parcial en buenas condiciones. Miren, esta unidad, hay algunas cosas que son muy importantes, ¿sí? Porque el estado gaseoso es muy importante para lo que estudiamos química. Hay otras cosas que la vamos a pasar rápidamente, muy rápidamente, que todo lo que tiene que ver con ley de Graham, gases reales, isotermas de Andrews, ecuación, toda esta parte, hasta que terminan los postulados de la teoría cinética de los gases ideales, no vamos a ver, porque están en el programa, pero honestamente, desde que yo enseño en esta facultad, unos cuantos añitos, nunca hemos dado esas unidades, ¿sí? Y es más, hay una modificación nueva en el programa, pero, ¿cómo? No creía que me estaban hablando, digamos. Bueno, ahí está, si ven bien, estamos seguidos, estamos tranquilos. Miren, hay cosas que nosotros sabemos del estado gaseoso, ¿sí? Que están puestas acá, digamos. O sea, nosotros sabemos que no tienen forma ni volumen propio. Y también sabemos que no tienen forma y volumen propio porque las fuerzas de repulsión que se establecen entre las moléculas son de un gas son mucho mayores que las fuerzas de atracción entre esas moléculas. ¿Qué es lo mismo que decir que los gases tienen una propiedad que no tienen los líquidos y mucho menos los sólidos, que es la propiedad de expandirse? Por eso, como se pueden expandir, no tienen forma ni volumen propio, y se pueden expandir porque tienen prevalencia de su fuerza de repulsión, ¿sí? Y si hay una especie química que puede expandirse, también se podrá comprimir, porque de la misma forma que el gas puede ocupar todo el volumen y la forma de la habitación en la que yo estoy, digamos, también lo podré ir comprimiendo, 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 hasta disminuir muchísimo su volumen, lo que va a hacer también cambiar la densidad, porque los gases prácticamente no tienen densidad, tienen una densidad muy pequeña, ¿sí? ¿Qué otras características tienen el estado gaseoso? Que las moléculas tienen una elevada energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una energía de movimiento muy, muy grande, de forma tal que cuando yo tengo gas en un recipiente, por pequeño que sea y por cerrado que esté, o sea, yo puedo estar en el gas en un sistema absolutamente cerrado y las moléculas de ese gas van a estar en permanente movimiento, ¿sí? Tiene una energía cinética muy alta. La otra característica que tienen, he ido así dando la vuelta al revés, digamos, o sea, he puesto la diapositiva dando la vuelta al revés, según dicen mis otros compañeros. Bueno, a ver, se mezclan en todas las proporciones. O sea, cuando nosotros hemos visto las leyes ponderales de la química, decíamos que si 2 gramos, 2 moles de A reaccionan con 2 moles de B, forman un mol de C, por decirlo, ¿sí? Pero si yo ponía
3 moles de A y 2 moles de B, va a quedar un mol de A que no reacciona. O sea, no reaccionan en todas las proporciones, los sistemas líquidos. Pero los sistemas gaseosos sí, se mezclan y se comportan como si fueran un solo gas. ¿Sí? Esa mezcla que puede ser X moles del gas A, N moles del gas B, M moles del gas C, ¿sí? Se va a mezclar absolutamente en todas las proporciones. Ahora, son transparentes la mayoría, y la mayoría de los gases, que son todos transparentes, la mayoría son incoloros. Algunas excepciones de elementos, digamos. El vapor del yodo, que es un color violeta intenso, ¿sí? El color verde del gas cloro, el color pardo, ¿sí? Del dióxido de nitrógeno. Pero en general, la inmensa mayoría son incoloros. Yo les he dicho siempre que cuando yo vaya hablando de algo, si ustedes no entienden, me preguntan, me paran y aclaramos lo que no entienden y seguimos avanzando. Entonces, ¿qué propiedades tiene este estado gaseoso? ¿Sí? Vamos a hablar de los gases ideales, ¿sí? De los gases ideales. ¿Cuáles van a ser los gases ideales? Aquellos gases que prácticamente, que tienen los choques entre las moléculas totalmente elásticos, ¿sí? Y que son puntuales los choques contra las paredes del recipiente, ¿sí? Son, un gas ideal es donde una molécula está lo suficientemente separada, digamos, de la otra, de la molécula que está al lado, ¿sí? Esos gases ideales se van a regir por dos leyes fundamentales. En realidad son tres. La ley de Boyle, ¿sí? Que estudia el comportamiento del gas cuando la temperatura es constante, y dos leyes de Charles y Gay-Lussac. Una es el estudio del comportamiento gaseoso cuando la presión es constante, y el estudio del comportamiento del gas cuando el volumen es constante. ¿Sí? Todo esto, campana de Andrews, todo esto que tiene que ver con los gases reales, nosotros no vemos. Y a partir de esas leyes de los gases ideales, ¿sí? Se plantean las dos ecuaciones fundamentales, ¿no es cierto?, cuando estudiamos gases ideales. La ecuación de estado, ¿sí? P por B es igual a K por T. Ya vamos a ver qué quiere decir. Y la ecuación general de los gases, que tiene en cuenta el número de moles. En realidad ambas son las mismas ecuaciones, ¿sí? Nada más que en una tenemos para todos los gases, digamos, según la cantidad de moles que están interviniendo. Entonces, y a partir de todo esto se establece una teoría cinética que explica el comportamiento del estado gaseoso. Cuando nosotros vemos en esta parte de la derecha de la diapositiva, donde todo es presión, volumen o temperatura, y un valor R, que es la constante universal de los gases, ¿sí? Que tiene un valor determinado, que puede ser en atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, o en milímetro de mercurio, bueno. Lo que quiero decirles es que si nosotros vemos la ecuación de estados, decimos que esa ecuación establece que P por B sobre T es igual a una constante. Varias cosas podemos interpretar nosotros solo
porque sabemos algo de aritmética, ¿sí?, de esta ecuación de estado. Lo primero que tenemos que saber, ¿de qué estado? ¿Qué quiere decir una ecuación de estado? ¿Qué quiere decir una ecuación general de los gases? La ecuación de estado es la que nos marca el comportamiento del estado gaseoso a una determinada temperatura o a un determinado volumen o a una determinada presión. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos que cuando hablamos del estado gaseoso, ¿sí?, hablamos de presión, de volumen y de temperatura, siempre. ¿Sí? Por lo tanto, ya podemos entender que esas tres variables son las que se conocen como variables de estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión, el volumen y la temperatura son las variables que definen el comportamiento del estado gaseoso. ¿Sí? Son fundamentales, son prioritarias. ¿Qué otra cosa podemos nosotros ver en esta ecuacióncita, que es la ecuación de estado? Si nosotros queremos relacionar la presión de un gas con la temperatura del gas, ¿sí?, nosotros podemos ver en la ecuación que si aumento la presión del gas, aumenta la temperatura del gas. O sea, esta temperatura va a pasar al segundo miembro multiplicando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que hay una proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura. A mayor presión, mayor temperatura, o viceversa. A mayor temperatura, mayor presión. Y también podemos ver que entre la presión y el volumen hay una relación de proporcionalidad inversa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando aumenta la presión de un gas, disminuye el volumen. Sí, tengo la posibilidad de que el gas se expanda, por lo tanto que aumente el volumen. Cuando aumente el volumen del gas, va a disminuir la presión de ese gas. ¿Y cuál es la otra historia que vemos? Que también hay una relación de proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura. ¿Sí? Entre el volumen y la temperatura. Aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen del gas. Y claro, porque se va a expandir. ¿Ah? O va a tener tendencia, si no está en un recipiente cerrado, se va a expandir y va a aumentar el volumen con el aumento de la temperatura. Chicos, ¿por qué yo me demoro tanto en este pedacito de esta diapositiva? Porque las leyes de Boyle y la ley de Boyle y las dos leyes de Charles y Gay-Lussac, que son en procesos isobáricos e isocóricos, esto quiere decir de igual presión o de igual volumen, ¿sí?, son las que conducen a esta ecuación de estado de un gas ideal. Entonces, por supuesto que nosotros vamos a ver cada una de esas leyes, pero quiero decir que si ustedes pueden interpretar, incluso aritméticamente, lo que dice la ecuación de estado, o matemáticamente, si lo quieren llamar así, lo que expresa la ecuación de estado, ¿sí?, están en perfectas condiciones de ver o de entender qué dice don Boyle y qué dicen don Charles y Gay-Lussac. Entonces, el estado, o sea, los estados de agregación quedan determinados por la presión y la temperatura. Sí. Acá solo tomamos el ejemplo de un gas, ¿no es cierto?, de un gas. Nosotros tenemos que en el estado gaseoso las fuerzas que predominan son las fuerzas de repulsión, que adopta la forma del recipiente que lo contiene, que ocupa el volumen de todo ese recipiente,
y que se pueden comprimir y se pueden expander, pero además que ejercen presión y que pueden difundir. Esto es, hay un agujerito, hay una pérdida en un pasaje de gas, ese gas puede difundir por ahí y salir perfectamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué más dice este grafiquito? Dice este grafiquito que el movimiento de esas partículas de gas se producen en todas las direcciones y en forma muy rápida. Esto es un cuentito, digamos, que es fácil de entender. Y no lo desprecien porque es fácil. Porque todo lo que dice estas tres primeras diapositivas, ¿sí?, son las que definen el comportamiento del estado gaseoso. Entonces, todo lo demás va a ser muy sencillo porque ustedes en su cabeza, cuando hablen del gas, van a tener todos estos datos dando vuelta en función de ese gas. El italiano Torricelli es el que encuentra, ¿no es cierto?, un estado de equilibrio, ¿no es cierto?, entre el agua en estado de vapor y el agua, y el agua sólida, digamos, y el hielo. Pero eso lo he puesto ahí, la verdad, que era porque era un dato que ustedes tenían en la teoría, ¿sí?, y que lo quería incorporar. Pero acá está lo que ha hecho don Torricelli. ¿Cuál ha sido el gran logro de Torricelli? Descubrir el barómetro. Ya todos saben que un barómetro o un manómetro es un equipo, un sistemita que mide presión. ¿Cuál es la diferencia si los dos miden presión entre el barómetro y el manómetro? El barómetro mide la presión externa, la presión atmosférica. El manómetro mide la presión de un sistema cerrado. O sea, ustedes en sus autos, ahora no porque vienen otros sistemas mucho más sofisticados, así tecnológicamente, pero antes, ahora sí hay también algo que indica la presión, que en el caso de los automóviles, con la mecánica tradicional, medía la presión de aceite. El aparatito ese, que a veces se rompían, los autos muy viejos, ustedes ni existían, ¿sí?, era que había que cambiarle el manómetro, ¿sí? Y, o sea, para que lo relacionen con eso, ¿ah?, que el barómetro mide la presión atmosférica y el manómetro es manual, que mide la presión del sistema cerrado. ¿Qué hace Torricelli? Torricelli pone en un recipiente, que es esto que estoy marcando en esta figura 1, en un recipiente pone, ¿no es cierto?, una cantidad de X de mercurio, ¿sí? Y le pone en forma invertida un tubo de vidrio, ¿sí?, que tenía 1 centímetro cuadrado de superficie, ¿sí? Sí, como dice ahí, la sección del tubo, ¿sí? Entonces, y eso queda al aire libre, digamos. Entonces, ¿qué es lo que observa él? Observa que ese mercurio empieza a ascender, ¿no es cierto? ¿Y por qué asciende? Porque los gases de la atmósfera están ejerciendo presión sobre ese mercurio. Al ejercer presión sobre ese mercurio que es líquido, no se va a poder expandir, ¿sí? No va a poder, o sea, y no se va a poder comprimir, se va a tener que desplazar. Entonces empieza a ascender por el tubo de vidrio, ¿sí? Por este tubo de vidrio.
Ahora, ¿qué es lo que determina? Determina que asciende eso hasta un determinado nivel, ¿sí? Hasta un determinado nivel, y mide la altura de esa columna. Y mide la altura de esa columna, que son los 760 milímetros de mercurio. Porque yo no sé si ustedes, como que van a ser profesionales de algo tan sofisticado como son los sistemas informáticos, ¿sí? ¿Se han preguntado alguna vez, solo por curiosidad, por qué una unidad de presión puede ser los milímetros de mercurio? O sea, ¿qué tiene que ver, digamos? ¿Qué tiene que ver eso? Digamos, los milímetros de mercurio como una medida de presión. Y que los 760 milímetros de mercurio es lo mismo que decir una atmósfera de presión. Y viene de acá, viene de este gran aporte a la ciencia de don Torricelli, que es medir, encontrar un modo de medir la presión externa. En este caso era la presión atmosférica, ¿sí? Porque estaba al aire libre. Ahora, ¿pero por qué ha tenido que gastar esta cantidad de agua, de mercurio, y no lo ha hecho, que es tóxico, aparte, el mercurio es un metal bastante tóxico, ¿sí? Y no lo ha hecho con agua? El piernita dice, yo trabajo con mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio es el único metal líquido, ¿no es cierto?, que tiene una alta densidad aparte. Entonces, por mucha que fuera la presión que le están imprimiendo a este mercurio, va a aumentar, en este caso, los 76 centímetros estos. Pero, ¿qué pasa si en lugar de ser mercurio hubiera sido agua? O sea, la densidad del mercurio es mucho mayor que la densidad del agua, ¿sí? Entonces, se necesitaría un tubo inmensamente largo que los cálculos estiman que son de más de un 1,60 m, una cosa así, ¿sí? De forma tal que no había tecnología que permita hacer un tubo cerrado de esa longitud. Entonces, el hombrecito, Torricelli, tuvo la inteligencia de adaptar su razonamiento lógico a lo que tenía probabilidad de construir, digamos, o de determinar en función de lo que tenía la vuelta. Y por eso aparecen estos 60, ahí dice milímetros solamente porque habla de la altura, ¿sí?, de la columna de mercurio, ¿sí? Por eso después decimos que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera de presión, ¿sí? Bueno, y acá está, esto es lo que ocurre en un tubo cerrado, digamos, ¿no es cierto?, en un sistema cerrado. Yo tengo un gas, ¿sí?, que sale por esa tubuladura lateral. Ese gas ejerce presión sobre este mercurio y este mercurio se desplaza, se corre según la presión que esté ejerciendo el gas, ¿sí? Y eso va a tener una determinada altura. Ahora, como el sistema es cerrado, uno puede suponer en esas construcciones que eran iniciales, de estudios iniciales del comportamiento y de la determinación de las presiones gaseosas, ¿sí?, es menor, ¿no es cierto?, que la presión atmosférica, ¿sí? Es menor que la presión atmosférica. Y por lo tanto esa columna va a ser menor. Entonces, cuando la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, ¿sí?, ¿por qué? Porque acá
acá, yo tengo hecho el vacío, chicos, por lo tanto, quien está ejerciendo presión al mercurio es el gas que está saliendo. Estamos viendo la figura 2, ¿no es cierto? Lo que estoy marcando con el cursor. El gas es el que ejerce presión porque acá está cerrado el tubo. Entonces ahí no hay ni aire ni nada, hay vacío. ¿Sí? Entonces, la presión de ese gas siempre va a ser menor que la presión atmosférica. Pero si yo tengo un sistema abierto, un manómetro abierto, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el gas está ejerciendo una presión sobre este brazo de la columna de mercurio, pero la presión atmosférica también. ¿Sí? Entonces, la presión del gas, ¿sí?, va a estar vinculada, digamos, va a ser un poco mayor que la presión atmosférica, ¿sí?, para que se desplace. Si la presión del gas es mayor que esa presión atmosférica, ¿sí?, entonces esto va a poder ascender por este tubo que estoy marcando donde dice presión atmosférica. Eso es todo lo que hace Torricelli. ¿Saben para qué interesante, digamos, los detalles esos como experimentales de gente de hace no sé cuánto, no me acuerdo el año, creo que les he puesto en la clase, pero por el ingenio, porque la capacidad deductiva, la inteligencia, el análisis práctico de lo que tenía, digamos, es una cosa que a mí siempre me ha asombrado de estos personajes. Bueno, y acá están las unidades para medir la presión, ¿no es cierto? Un Torricelli es 1 milímetro de mercurio, 760 Torricelli son 1 atmósfera de presión. ¿Sí? Esta sesión es gratuita, terminará. Uy, no. ¿Qué hacemos, chicos? A ver. El chico que hizo la sala, cuando se termine, va a volver a hacer y le va a volver a pasar el link en el grupo, así que no se preocupe por eso. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, un pascal, que es un newton por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, acá está el valor de la atmósfera en relación a los pascales, 101.300, ¿sí? Por lo tanto, una atmósfera es 1,01 por 10 al cuadrado kilopascal. Y acá tienen un ejemplo que no, solo para que vean, que ustedes a veces se les piden problemas en los cuales tienen que transformar una unidad de presión en la otra. Los datos que tienen en esta diapositiva les permiten hacer el cálculo, chicos. ¿Ah? Es una reglita de 3, aquí están las equivalencias, entonces no me parece detenerme en eso porque es como insultar su inteligencia, digamos. Y esto ya lo he dicho, o sea, yo les he dicho 1,40 m más o menos, miren qué equivocada, 10 metros la altura de agua que se necesitaba, ¿no es cierto? El tubo debería haber tenido, este tubo debería haber tenido 10 metros para poder medir la presión atmosférica, entonces no había cómo construir eso. Eso ya lo he dicho, por eso no me detengo en esa diapositiva. Y acá viene lo que hemos hablado bastante en el tema de las leyes que definen el comportamiento del gas. Lo primero que yo me acuerdo, lo primero que yo aprendo, estudio, es que la ley de Boyle y Mariotte, en todos los casos, cuando hablemos de gases, todo lo que vamos a estar evaluando, chicos, son las interrelaciones que hay entre las variables del estado gaseoso, entre las variables de estado, presión, volumen y temperatura. Y pare de contar. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar en nuestras cabezas. Entonces, cuando hablamos de Boyle y Mariotte, pensemos que el proceso es a temperatura constante. ¿Sí? A temperatura constante.
Entonces, si el proceso es a temperatura constante, esto quiere decir no se modifica para nada la temperatura del gas. Si aumento la presión del gas, ¿sí?, va a disminuir el volumen. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice exactamente la ley de Boyle y Mariotte, que se la expresa matemáticamente como P por B igual a K. Y lo que está graficado es P por B, la presión por el volumen del gas en el eje de las ordenadas, y en las abscisas, ¿sí?, obtenemos esos valores y nos da una recta paralela a la abscisa, lo que nos indica que ese producto para el gas que estamos estudiando va a ser constante. Eso yo calculo que ustedes lo entienden porque saben matemática mucho mejor que yo. Entonces, ¿qué es lo que dice Boyle y Mariotte en ese proceso a temperatura constante? Que si aumenta la presión, disminuye el volumen. Y es fácil de entender. Nosotros imaginemos que tenemos un globo, chicos, un globo de esos, del cumpleaños de los chicos. Entonces yo lo empiezo, o sea, si yo empezara a apretar ese globo, es obvio que va a terminar reventándose. ¿Y por qué? Porque va a aumentar la presión del aire que tiene adentro. Digamos. ¿Sí? A ver, piensen, cuando yo tengo el gas en los Magiclick, ¿sí? Y cuando veo el etiquetado del Magiclick dice que son 10 mililitros de gas lo que tiene ese tanquecito. Pero nosotros vemos que no hay chance de que esos sean 10 mililitros. O sea, ¿de qué gas me están hablando? Yo veo un líquido. ¿Y por qué? Porque se está comprimiendo. Ese gas que estaba en una inmensa garrafa, por decirlo de alguna manera, y de ahí es pasado al Magiclick, se tiene que comprimir. O sea, la cantidad esa se ha comprimido. Cuando se va comprimiendo, se van acercando las moléculas de gas entre sí, y por eso vemos el tanquecito líquido. Y ese tanquecito líquido de gas, lo único que nos indica es que ahí hay gas que está comprimido. ¿Sí? Entonces, si yo abro la válvula del Magiclick, se va a expandir el gas por todo el volumen del lugar en el que esté. ¿Sí? Eso es lo que dice esa ley, que acá está puesta de otra forma que quizás se la vea mejor. Acá graficamos presión en función del volumen y tenemos acá, en lo que estoy marcando con el cursor, ¿sí?, que en el inicio del ensayo yo tengo una presión de 1 atmósfera y el volumen de gas que hay en ese cilindro es de 1,5 litros. ¿Sí? Se mantiene la temperatura constante. ¿Sí? Y ahora duplicamos la presión. Aumentamos esa presión a 2 atmósferas. ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. Disminuye. Y eso es fácil de entender. A mí me parece que el ejemplo del Magiclick, que puede parecer muy torpe, muy burdo, muy lo que ustedes quieran, pero permite entender esto que estamos diciendo de la ley de Boyle y Mariotte. Entonces, cuando yo grafico los puntos, ¿sí?, entonces nosotros decimos, P por B es igual a constante. ¿Sí? Como estamos hablando del mismo gas, el P1 por B1 es igual a constante y el P2 por B2 es igual a constante. Por lo tanto, nosotros podemos establecer, ¿no es cierto?, esta igualdad. P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Sí? Y lo podemos expresar así. ¿Sí? Que
la ley de Boyle-Marriott dice que la presión de un estado inicial es a la del estado final, como el volumen final es al volumen inicial. ¿Ya está? Y eso es un valor constante. Esa curva, que en realidad debería ser en gases ideales exactamente una hipérbola equilátera, ¿sí? Se llama isoterma. ¿Qué es una isoterma? Iso y terma de temperatura, ¿sí? Entonces, lo que hace una isoterma es unir dos puntos, ¿sí? Que tienen ¿qué en común? Tienen en común que están a la misma temperatura. Se ha comprimido el gas, si lo veo de arriba para abajo, o se ha expandido el gas, si lo veo de abajo para arriba. Acá lo vemos de abajo para arriba porque P1 es una atmósfera de presión y P2 es las 2 atmósferas de presión, ¿sí? Entonces, acá se ha producido esta compresión, cuando en P1 este era el volumen, ¿sí? Y mantengo la temperatura constante, ¿sí? Sí. Bueno, gracias. A ver, angelitos. Entonces, sí se entiende la construcción de esta gráfica, ¿no es cierto? Entonces, esa línea es isotérmica. Esa línea que une dos puntos de los dos estados diferentes de este gas se llama isotérmica. Y es fácil de entender esta ecuación. Y la proporcionalidad indirecta, porque cuando uno la ve en un ejemplo concreto es más sencillo de entender y de acordarse. No hay ningún dato raro en esas expresiones matemáticas. Cualquier cosa ustedes me dicen. Y esto es lo que dice Charles y Gay-Lussac. A presión constante, el volumen de una muestra de gas se expande, ¿sí? Cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Y este alfa es un coeficiente de dilatación. Adivinen qué vamos a hacer con estas cuestiones. Es solo que está puesto acá para que vean de dónde sale el 273, de a dónde salen los grados Kelvin, digamos. Y por qué no se puede llegar al cero absoluto. ¿Sí? Pero no hay demasiado acá que decir que Charles hace una primera, Charles y Gay-Lussac hacen una primera ley que es a presión constante, ¿sí? Y otra ley que es a volumen constante, ¿sí? Entonces, la presión constante. Acá, proceso isobárico quiere decir igual presión, o sea, presión constante. Entonces, ¿qué es lo que dice esta gráfica? Yo tengo un volumen de gas, B1, a una temperatura T1. ¿Sí? Si yo aumento la temperatura para que este dato siga siendo una constante, digamos, para que B sobre T siga siendo constante, ¿sí? Necesariamente aumenta el B2. O sea, en un proceso isobárico, esto es, en un proceso en el cual la presión del gas es constante, si aumento la temperatura, ¿qué va a pasar, chicos? Se enloquecen las moléculas, aumenta la energía cinética, chocan entre ellos, chocan muchísimo, chocan contra las paredes del recipiente. 180.000 millones de choques que hacen que aumente la presión de ese gas, ¿sí? Aumenta la presión de ese gas, ¿sí? Entonces,
decimos, a partir de esta gráfica, que cuando la presión es constante, el número de moles del gas no varía, o no debiera variar para hacer este ensayo, digamos, hay una relación de proporcionalidad directa. Si aumento la temperatura, aumenta el volumen. ¿Sí? Si disminuyo la temperatura, disminuye el volumen. Para que eso cociente, en realidad, B1 sobre T1 sea igual a constante, igual a B2 sobre T2, igual a distintos estadios en el control de ese gas. Ahora, cuando el proceso es isocórico, quizá este término sea un poco más nuevo para ustedes. Isocórico quiere decir que el proceso es a volumen constante. ¿Sí? Entonces, y eso es mucho más fácil de entender, incluso si nosotros pensamos en una olla a presión. Si nosotros pensamos en una olla a presión, yo pongo un líquido. ¿Sí? Pongo un líquido. Entonces, y la pongo en la cacerola, y empiezo a aumentar la temperatura, hasta que llega un punto que salta la espita, ¿sí? Empieza a chiflar, a silbar la espita, no la espita, la válvula de la olla a presión, ¿sí? Porque ya todo lo que tenemos adentro es vapor, ¿sí? Entonces, nosotros ahí, pero el volumen se mantiene constante, digamos. Hasta el minutito antes que empiece a chillar, a mostrarnos, es más, tiene que salir el gas, ¿sí? Tiene que salir algo para que no haga pum para arriba. Por eso tiene una válvula de seguridad, las ollas de presión, ¿sí? Entonces, porque si no va a estallar la olla, va a explotar, que de hecho esas cosas han pasado. Entonces, para que el volumen del gas se mantenga constante, cuando aumento la presión, necesariamente tiene que aumentar la temperatura. O dicho al revés, porque acá no es a volumen constante. ¿Sí? Puedo decir, si aumento la temperatura, como el volumen es constante, si aumento la temperatura va a pasar lo que le pasa a un gas. Se enloquecen las moléculas, chocan entre ellas, chocan para todos lados. Pero, ¿qué va a pasar para que se mantenga el mismo volumen? ¿Sí? La presión tiene que aumentar. ¿Sí? La presión tiene que aumentar. Entonces, ahí se ve qué pasa en un estado inicial, en un estado final de un gas cuando la presión, cuando el volumen es constante. ¿Sí? Cuando el volumen es constante. Y acá ustedes tienen, digamos, cómo se relacionan esas tres leyes en lo que es la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Sí? Cuando yo tengo en el estado 1, ¿sí? El P1 y el B1, ¿sí? El P por B, ¿sí? A la temperatura T1. ¿Sí? Entonces, P1 por B1, ¿sí? Va a ser igual a K por T1. Todo eso sale, si ustedes lo quieren hacer, chicos, relacionando las leyes anteriores, las tres leyes anteriores. Pero la conclusión es que en un segundo estadio, ahora la presión, ¿sí? El gas pasa ¿de qué? De la presión 1 a la presión 1'. Y el volumen, o sea, la presión se mantiene constante. Es otro estado porque es otro estado del gas. ¿Sí? Y el volumen ha aumentado. ¿Sí? En ese cambio, ¿sí? Nosotros tenemos este B1 sobre T1 igual a B1 sobre T2. ¿Sí? Cuando nosotros comparamos después el pasaje del 1' al 2,
al segundo estado, ¿qué es lo que pasa? El volumen ahora, ¿sí? El B1' sigue siendo B1', pero la presión es P2 y el volumen es B2. Cuando ustedes relacionan estas ecuaciones, surge la ecuación de estado de un gas ideal. Estos chicos lo tienen puestito el paso a paso en la clase, ¿sí? Que normalmente ustedes no lo estudian porque es muy fácil acordarse P1 por B1 sobre T1 igual a P2 por B2 sobre T2, y se lo acuerdan a eso, y eso les sirve para resolver problemas. Pero por eso yo les decía que esta ecuación de estado de un gas ideal surge o es una consecuencia, digamos, de la valoración de las otras tres leyes de los gases ideales. Ahora, esta ecuación de estado contempla la situación, ¿no es cierto? Para X moles o para un mol, no tiene en cuenta, digamos, el número de moles. El número de moles. Entonces, nosotros, a partir de esa ecuación de estado de un gas ideal, podemos decir que el P por B sobre T, que va a ser igual al P0, B0 sobre T0, que es lo mismo que teníamos en la grafiquita anterior, es igual a R. R es una constante que se llama constante universal de los gases. Esa constante universal de los gases, eso quiere decir esas entre paréntesis, ¿sí? Es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, ¿sí? De forma tal que eso se aplica, ¿no es cierto?, cuando no tenemos en cuenta el número de moles. Ahora, cuando nosotros queremos hacer el cálculo en función de una cantidad determinada de moles, lo único que hacemos es ponerle, o sea, eso es para, perdón, acá, para n igual a 1, ¿sí? O esto, como lo quieran poner, esto es para un n distinto de 1. P por B igual a nr por T. Es la ecuación general de los gases, ¿sí? Ecuación de estado porque esta solo contempla las variables de estado que son la presión, el volumen y la temperatura. La ecuación general de los gases, porque ahí estamos hablando de si el gas, del número de moles, de la cantidad de gas que está funcionando en el sistema, aparte del número de moles de gas que está funcionando en el sistema. Por eso se llama ecuación general de los gases. A partir de esa ecuación general de los gases, de esta, chicos, ¿nosotros qué podemos poner? Ya sabemos que P por B es igual a N por R por T. Eso decía la ecuación general de los gases. Entonces, cuando nosotros despejamos, vamos despejando, ¿sí? Es lo que hemos hecho acá, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho acá es poner el número acá, el número de moles, ¿sí? El número de moles, ¿sí?, sobre la presión o sobre el volumen va a ser igual a R por T sobre el volumen o sobre la presión. Eso es lo que se puede hacer. Ahora, si yo tengo número de moles sobre volumen igual a P por R por T, ¿sí? Entonces, el peso, esto es la presión, esto es el peso molecular, ¿sí? N, número de moles, digamos, o gramos, si uno lo pusiera sobre volumen, no es otra cosa que la densidad. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Sí? Porque reemplazamos el número de moles en función del peso molecular del gas que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener acá
gramos sobre volumen, que es densidad. Y esa densidad va a ser igual a la presión por el peso molecular del gas sobre R por T. Entonces, una aplicación de esa ecuación general es que nosotros podemos encontrar la densidad de un gas a partir de la ecuación general de los gases. De la misma manera que si nosotros no conocemos qué gas estamos evaluando, a partir de esa ecuación general de los gases, podemos calcular el peso molecular. ¿Sí? Acá, de esta fórmula que estoy marcando con mi cursor, despejamos el peso molecular y todos los demás son datos ya. Todos son datos. Entonces se puede calcular. ¿Eso suele pedirse? Sí, suele pedirse. ¿Cuál es la... De todo esto, yo creo, esperen, quiero ver, porque, ¿saben por qué estoy? Porque, claro, ya les acá. Yo cuando les he dicho tengo que arreglar las diapositivas, creo que les había dicho cuando teníamos que empezar la unidad 3, era para sacarles todo lo que dice isoterma de Andrews y qué sé yo, todo lo que tiene que ver con gases reales, y por el número de diapositivas no me acordaba si las tenía o no, para eliminar. Ya está. Bueno. Los postulados de la teoría cinética, ¿saben por qué son importantes? Porque nos ayudan a entender conceptualmente el comportamiento de un gas. Cuando nosotros entendemos un poquito estos postulados, se nos hacen mucho más accesibles y más sencillas estas ecuaciones de estado de la ecuación general de los gases o la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Qué es lo que dice acá? Que la enuncia para justificar el comportamiento y cuáles eran las propiedades de esos gases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de los gases se tenía plena conciencia y prueba que las moléculas estaban en permanente movimiento. Ahora, después, esos postulados de la teoría cinética se pueden aplicar también a los otros estados de la materia. ¿Sí? Son postulados que como no tienen, digamos, objeciones, ¿sí? Como que son de aplicación universal, ya han constituido esto que se llama teoría cinética, ¿sí? O postulados de la teoría cinética de los gases. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo que considera? Lo único que quiero aclararles, chicos, para seguir mientras me busco un encendedor para prenderme un cigarrillo, lo único que quiero aclararles es que estos postulados de la teoría cinética es cuando se hacen modelos para estudiar gases, ¿sí? Que esos modelos tienen que tratar de cumplir con un gas ideal. ¿Sí? Tiene que tratar de cumplir con un gas ideal. ¿Sí? Entonces, y un gas ideal es el que va a tener esas partículas re pequeñas, que se mueven en todas las direcciones, que no tienen prácticamente cambio en la fuerza con la que chocan, con la que se separan. Todo eso es lo que dice la teoría cinética. ¿En los gases reales se cumple la teoría cinética? No, no. O sea, se cumple con algunas modificaciones, porque no es lo mismo hablar del comportamiento de un modelo, que de eso estamos hablando cuando estamos hablando de un gas ideal, a hablar del comportamiento del cloro, que es un gas diferente al oxígeno, diferente al ozono, al monóxido de carbono o al dióxido de carbono, que van a ser gases reales. Bueno, esa parte de los gases reales no vamos a estudiar. Entonces, ¿qué dice? Dice que los gases están formados por partículas que son microscópicas, que se mueven entre sí y que ese movimiento es al azar. Por lo tanto, no cuentan como que están chocando con otra y que si se frena, cuando vuelve, cuando dos partículas, dos cuerpos chocan, digamos, que los choques sean totalmente elásticos. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, acá
dice que se pueden mover en todas las direcciones y que se comportan como si cada una de estas partículas de gas estuviera sola en ese recipiente. ¿Sí? Ahora, ese movimiento siempre es en línea recta, ¿sí? En cualquier dirección, pero en línea recta, ¿sí? Y eso es posible si es que no chocan con otras partículas o no chocan con las paredes del recipiente, que es lo que yo vengo diciendo desde el inicio prácticamente de la clase, ¿no? Para que entendamos lo que es más o menos el comportamiento de un gas ideal. Y que los choques entre las partículas y contra las paredes del recipiente son choques totalmente elásticos, o sea que no han perdido energía en ese choque. Cuando chocan y rebotan, por decirlo de alguna manera, en ese rebote no hay pérdida de energía cinética de esa molécula del gas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, conservan la energía y conservan la cantidad de movimiento. Se siguen moviendo igual. Y además dice que la temperatura del gas viene determinada ¿por qué? Por la energía de todas estas partículas, ¿no es cierto? Y que esa energía va a ser más grande cuando mayor sea la velocidad con la que se mueven esas partículas. Dicho de otra manera, y en términos generales, cuanto mayor sea la velocidad media de esa partícula, mayor va a ser la energía y por lo tanto la temperatura. A ver. Entonces, esos postulados hay que, hay que saberlos, los conceptos entenderlos. ¿Saben por qué, chicos? Porque a veces yo siempre me pongo cuando ya estamos así más cerca de terminar la materia o de que termine el cuatrimestre, yo digo, uy, no sé, yo me imagino que el parcial les voy a tomar yo y todo lo demás, pero por cualquier cosa le digo lo que normalmente tomamos todos, ¿sí? Y le digo, presten más atención a esto para que no tengan ninguna sorpresa, esté yo al frente o no esté yo al frente, ¿sí? Bueno, eso nada más que hay que conocer. Y ahora, que esto que es la ley de Dalton de las presiones parciales, básicamente lo que dice Dalton, ¿sí? Que si yo tengo una mezcla de gases en un recipiente, ¿sí? La presión que ejercen esos gases es la suma de la presión que cada uno de ellos ejerce. O sea, no es muy complicado, ¿sí? La presión del gas A, porque suponemos que en este sistema tenemos dos gases, el gas A y el gas B. Las presiones vienen determinadas por el número de moles de A, por R, por T y por B, ¿sí? Y por el número de moles de B, de la misma temperatura y el volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que la presión total va a ser la presión de A más la presión de B, ¿sí? Y el número de moles va a ser el número total de moles. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol ahí, no hay nada que echarle a la olla, como digo yo, ¿sí? Y esto es fracción molar. Lo importante de la fracción molar, ¿sí? Que ya hemos visto que se usa como la fracción molar también es una forma de expresar una concentración, ¿sí? Entonces, ¿por qué es adimensional? Porque es una fracción entre número de moles, digamos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es una cantidad adimensional que expresa la relación del número de moles de un componente con el número total de moles de todos los componentes que hay en la muestra. ¿Sí? Entonces, si fuera el gas A y B de recién, la presión de A, esto sería unido, la presión de A sería N por R por T, ¿sí? Sobre B. Y acá
lo que han puesto es la presión total, donde tengo el número de moles, pero tengo el mismo volumen de gas, la R, que es una constante universal, y la misma temperatura del gas. Entonces yo puedo simplificar estos dos. Puedo simplificar el R por T sobre B del numerador con el R por T sobre B del denominador. Y me va a quedar la presión parcial sobre la presión total va a ser igual a el número parcial de uno de los gases que intervienen sobre la suma de todos los gases que intervienen. Lo mismo hacemos para el otro gas, ¿sí? Para el otro gas. Entonces, la presión parcial va a ser igual, si yo tengo las presiones, la presión total de un sistema y quiero conocer la presión parcial que ejerce cada gas, va a ser igual a la fracción molar de ese gas, ¿sí? Que surge de estas dos relaciones, por la presión total, ¿sí? Y por supuesto que la suma de esas fracciones molares, ¿sí? Tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Es el total de moles que hay. Eso es todo lo que dice esta ecuación. Uy. Ahí está. ¿Han entendido algo de esto? Sí, no, no sabe, no contesta. Chicos, lo que les quiero decir es lo siguiente. Que me digan por sí o por no, porque yo creo que habíamos quedado que íbamos a hacer algo, todavía tenemos media hora propia, digamos. ¿Sí? Tenemos media hora propia, sí, vamos a terminar. Entonces, yo lo que les quiero preguntar, básicamente para ver qué comparto, si quieren que veamos algunos ejercicios de este tema o quieren que veamos algunos ejercicios de soluciones, que es el tema que hemos visto la vez pasada, que es lo que generalmente les cuesta más, porque esto es una aplicación directa de fórmula, los problemas que tienen. No tienen mucho para pensar, digamos. Estoy esperando la respuesta para ver qué hacemos. Soluciones, mejor. ¿Qué? Soluciones. ¿Ah? Soluciones. Soluciones. Ejercicio de soluciones. Bueno, entonces esperen que busque la diapositiva. No la diapositiva, el ejercicio. Voy a compartir un Word para que podamos resolver. Entonces, espérenme un poquito. Tengan paciencia, que ya se está abriendo el Word. Ahí está. Ahí está, a ver. Entonces ahora me tengo que ir al Zoom. Acá. Uy. Acá. Y tengo que compartir la pantalla. Profe. ¿Sí? No está compartiendo. No, porque recién hasta que yo le invoque, ¿qué es lo que tengo que hacer? Chicos, tengan paciencia. Profe, Ahí ya está, ¿verdad? Profe, lo que haga, lo puede guardar y después compartirlo al grupo, digamos. Sí, eso les quiero decir. Yo iba a empezar directamente a resolver problemas acá. A resolver los problemas que no están resueltos. Ustedes tienen, tanto acá con los ejercicios como en los ejercicios de revisión, ¿sí? De soluciones, que yo creo que yo les he dado este material ya a ustedes, ¿verdad? Sí, ya les he dado, porque siempre les mando cuando termino la clase.
Les mando por el WhatsApp. De cualquier forma, chicos, ustedes revisen que esto esté en el WhatsApp o lo reviso yo. O que está también en el aula, ya voy a ver. Creería que sí está. Sí, Si no, lo vamos a colgar. Sí está, ¿verdad? En el grupo. Bueno, entonces, lo que quiero decir, ay, se nos vuelve a cortar, chicos. Esperen, entonces en todos tienen ejercicios resueltos para que ustedes entiendan. Yo prefiero que vayamos resolviendo los que no están resueltos. ¿Para qué? Para que les pueda explicar las cosas que generalmente los confunden o que generalmente no saben por dónde agarrar, digamos. Ah, por favor, ¿qué la va a reiniciar ahora? Dale, dale así porque nos queda poquito y la volvés a abrir y ya tenemos media hora más, no sé cuánta hora más. No, vamos a tratar de hacer los que podamos y vamos a tratar de hacer surtiditos. Sí tienen surtiditos. Y acá tienen lo de algunos ejercicios de propiedades coligativas que están los que se piden generalmente. A ver. No, me voy arriba, no pierda tiempo, profesora, porque se nos corta la maquinita. Bueno, acá el primer problema dice, ¿cuál es el porcentaje de una solución de yoduro de potasio que contiene 50 gramos de la sal en 550 gramos de agua? ¿Sí? Cuando me dice el porcentaje de una solución, yo tengo que ver el porcentaje de yoduro de potasio en la solución, excepto que me diga, decir cuál es el porcentaje de soluto en los tantos mililitros o gramos de solvente que es el agua. Entonces, lo primero que nosotros nos vamos a acordar es que la solución es un sistema homogéneo, ¿no es cierto? Esto quiere decir que tiene una sola fase que está formada por soluto más solvente. Eso es el concepto que nosotros tenemos que manejar de entrada cuando hablamos de solución. Cuando tenemos un sólido en líquido, independientemente de que el líquido esté expresado como gramos, pero el agua es líquida, ¿no es cierto? El soluto siempre va a ser el sólido, ¿sí? En esa solución, en una solución sólido-líquido. Entonces, lo que tengo que saber es cuántos gramos son los gramos de la solución. Yo sé que tengo 50 gramos de soluto, ¿sí? Más, ¿cuánto? 550 gramos de solvente, que es el agua. ¿Sí? Entonces, ¿y eso a cuánto va a ser igual? 550 más 50 a 600 gramos de solución. Con eso calculo el porcentaje. Y hago una reglita de 3. Y yo digo, sí, en 600 gramos de solución, ¿sí? Tengo 50 gramos de soluto, en 100 gramos, para calcular el porcentaje, en 100 gramos de solución, ¿sí? Tendré X. Tendré, meta, profesora, contarnos sobre el tiempo. Ahí está. Tendré X. Y ese X va a ser igual a 100 por 50. Yo lo pongo entre paréntesis porque no, para que se entienda que primero multiplico esto y después divido en 100, en 500, en 600, perdón, en 600. ¿Sí? En la calculadora. Simplifican y van a tener
¿Cuántos son 50 gramos de yoduro de potasio en 100 gramos de solución? No sé cuánto dará ese resultado. Pero, ¿entienden, chicos, el planteo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en el segundo, es lo mismo. Acá tengo, yo lo voy a escribir con otro color, le voy a aumentar el problema, para que no hagamos el mismo problema, sino para que nos demos cuenta. Agua, el agua es la cantidad de solvente. ¿Sí? Y los 60 gramos de cloruro de sodio es el soluto. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que averiguar nuevamente es cuántos gramos de solución tenemos. Sumamos la cantidad de agua más la cantidad de la sal de sodio, ¿sí? Y a eso le calculamos el porcentaje sobre los 60 gramos de sodio. O sea, acá vamos a tener 600, tiene 60, 100 tendrá X. ¿Sí? Y eso va a ser una forma de expresar, estos dos son formas de expresar físicamente la forma de expresar la concentración de la solución, que es la concentración porcentual. Acá, de paso, corrijo este N, que no sé qué está, y ustedes lo deben tener en su Word, digamos, en su PDF, el NS, que ya lo hice volar. Acá, ¿qué dice? 50 gramos de solución al 30% de sulfato de sodio se agregan a 50 gramos de solución al 30% de sulfato de sodio, se agregan 50 gramos de sulfato de potasio puro. Se mezcla para homogeneizar. ¿Cuál es la concentración expresada en porcentaje de la solución? Entonces, acá, ¿qué es lo que varía, chicos? Que yo tengo 50 gramos, eso es lo que yo tengo, 50 gramos de una solución de cloruro de potasio es lo que tengo. ¿Sí? Pero yo ahora le agrego otro soluto más, que es los 50 gramos de sulfato de potasio puro. Entonces, lo primero que hago para respetar esto de que solución es soluto más solvente, ¿sí? Lo primero que hago es sumar la cantidad total que yo voy a tener en la solución. Yo ahora voy a tener voy a tener 50 gramos, porque ese es la cantidad de solución que yo tengo, 50 gramos, no importa el porcentaje acá del sulfato de potasio. Tengo 50 gramos de solución al 30% de sulfato de potasio. ¿Sí? Más, ¿sí? Porque eso ya tiene perdón. En esta solución, ¿cuánto es el soluto? Estaba bien lo que estaba escribiendo, pero lo que quiero es explicarle lo siguiente. Acá, yo, en 50 gramos de solución, tengo 30 gramos por ciento, digamos, de sulfato de potasio. Entonces, ¿cuál es la cantidad de sulfato de potasio que yo tengo en los 50 gramos de solución? Si tengo 30 gramos en 100 de solución, ¿sí?
yo voy a tener la mitad. ¿Me entienden lo que estoy diciendo de soluto? Lo que yo quiero hacer ahora es poner la cantidad de soluto que tengo en esa solución. Entonces, yo voy a tener como soluto 100 gramos de solución. Tengo 30 gramos de soluto, en 50 gramos de solución tendré la mitad. O sea, 15 gramos de sulfato de potasio. ¿Sí? ¿Más cuánto tengo de soluto? Ahora tengo 50 gramos de sulfato de potasio puro. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, chicos? Esto, ¿sí? Más el solvente. Más el solvente. Eso sería la solución. Entonces, yo acá tengo, ¿cuánto tengo de solución? Porque yo he puesto acá más el solvente. Si yo tengo 50 gramos de solución, ¿sí? 50 gramos de solución, lo puedo plantear de otra manera. Lo que quiero decirles es que acá, de esos 50 gramos, 15 son solutos. ¿Se entiende? Por lo tanto, la diferencia entre 50 y el 15 es lo que me da los gramos de solvente. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Para esto que está subrayado con negro. Esto está clarito que es la cantidad de soluto que estamos agregando. ¿Sí? Esto es soluto. Lo voy a poner entre paréntesis, solo para decirles, para que tengan presente cuando revisen, que eso es la cantidad de soluto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cantidad de solvente que yo tengo ahí? Si yo tengo 50 gramos al 30%, quiere decir que en 100 gramos de solución, ¿sí? 30 son soluto y 70 es la cantidad de solvente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Ahí profe. sería 35 gramos. 35 gramos. ¿A dónde estamos hablando? Del solvente. Del solvente, claro, porque para que sumen esos 50 yo tengo 35 gramos de solvente, que son los 50 menos 15. La total de la solución, entonces el solvente, ¿sí? Va a ser los 15 gramos. ¿Sí? ¿No era 35, profe? Perdón, 35, es 30 menos, es 30, 50 menos 15, he puesto el 15, es 35, ¿estamos? Y yo, no sé si yo me confundo cuando le pongo tantas letras a una suma, y esto es solvente, esos 35 gramos es solvente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Que ahora voy a tener 15 más 50 gramos de soluto. O sea, los gramos totales de soluto van a ser igual a, esperen que lo encuentre al igual, uy, aquí está.
Es que cuando empiezo me está dando todo el sol en este cuarto y ahora ya me quedo sin luz, más o menos. De ahí se hizo la luz. Entonces, yo ahí tengo que los gramos totales de soluto van a ser los 15 más los 50 gramos de sulfato de potasio. Eso va a ser igual a 65 gramos de sulfato de potasio, que por una vez lo voy a escribir la formulita solo para ayudarlos, porque si ustedes no saben la nomenclatura, chicos, por más que recontra mil sepan, soluciones, no van a poder hacer el cálculo. ¿Saben por qué? Porque no van a saber hacer la fórmula. Bien, en estos casos los porcentajes no importan, pero en los otros casos de soluciones sí importan, ¿sí? Entonces, esos son los gramos totales de soluto que hay, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a decir que si tengo 65 gramos de soluto, ¿sí? Están presentes en ¿cuántos gramos de solución? ¿100? ¿En cuántos gramos de solución? En 100. En 100, ¿sí? Están presentes en 100. No, chicos. No están presentes en 100 gramos de solución. Esos están presentes en 100 más 35. Perdón, están en 35 gramos de solución. ¿Cuál es la cantidad total de gramos de solución que tenemos? Eso es lo que nos hemos puesto acá. Van a ser los 65 más los gramos de solvente, que son 35, y son 100. ¿Sí? Entonces, es que yo no lo he resuelto aparte acá, lo tengo en algún papel, y eso es igual a 100 gramos de solución. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la concentración ahora? ¿Tengo que hacer cálculo? No. Tengo que decir que el porcentaje es ¿cuánto? 65 gramos en 100 gramos. ¿A dónde está el porcentaje acá? El simbolito del porcentaje. Bueno, el porcentaje, Creo que en la tecla número 5, profe, sale el simbolito. ay, sí, qué bueno que son. Tienen que mantener... Sí, ahí está. Ahí está. Gracias. No, si ha visto, a veces le invoco, chicos. Soy de lo peor, pero por ahí aflojo, digamos. Por ahí es como que me acomplejo y aflojo. Bueno. Entonces, esto. ¿Cuánto va a ser entonces? El 65%. ¿Sí? Porque ahora lo único que se ha modificado es la cantidad de soluto en la solución. Porque cuando sumo, me da, o sea, yo tengo 15 más 65. Ay, no, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo mal, estoy diciendo mal, me van a aplazar. Ahora yo tengo 65 gramos de soluto. ¿Sí? Entonces, los gramos de solución
van a ser igual a los 65 gramos de soluto más la cantidad de solvente que tenía, que eran los 35 gramos. Que por eso es. Y eso es 100 gramos. Y por eso yo puedo ver que la concentración de la solución ahora es al 65%. ¿Me entienden lo que he hecho? Sí, profesora. A ver. A ver. Acá, lo primero que hago es tener presente lo que es una solución. En función de los datos del problema, lo que veo yo es que parto de una solución, después vamos a hablar de los gramos de la solución, de una solución que tiene 30 gramos de soluto en 100 de solución. ¿Sí? Pero yo no tengo 100 de solución, tengo 50 gramos de solución, por lo tanto, yo tengo 15 gramos de ese soluto que es el sulfato de potasio. ¿Sí? A esa solución yo ahora le agrego 50 gramos de soluto. Por lo tanto, la cantidad de soluto de mi nueva solución son los 15 más los 50. ¿Sí? Y la cantidad total, y tenía 35 gramos de solvente. ¿Sí? Entonces, ahora la cantidad total de solución que tengo son 100 gramos, porque ya le incorporé la cantidad del soluto. Son 100 gramos. Entonces yo tengo 65 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Ya tengo directamente el porcentaje de la solución. ¿Me entienden ahora? Sí, no saben, no contestan. Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, quiero que veamos, todos esos son porcentajes. Esto es una definición, eso es una definición, ¿sí? Que dice cuáles de las opciones esas serán correctas. Una solución 0,1 molar de carbonato de sodio contiene tantas cosas. Para responder esto, yo lo que tengo que saber, ¿no es cierto?, es qué es la molaridad. Y la molaridad es el número de moles de soluto que hay en un litro de solución, que es lo mismo que decir 1000 litros, perdón, 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Entonces, esa definición, de alguna manera, yo la tengo que encontrar entre las opciones. Si no, no hay ninguna correcta. ¿Ah? La primera opción dice que son 0,1 moles de carbonato de sodio en 1000 gramos de agua. ¿El agua es solución? ¿O qué es? Es un solvente. Es el solvente, por lo tanto esa nunca puede ser la opción correcta. Tengo 10,6 gramos de carbonato de sodio en 1 litro de solución. Son gramos, ni me fijo, porque la molaridad es número de moles. Tengo 0,1 mol de carbonato de sodio en 100 mililitros de solución. No, porque tiene que ser número de moles, pero en 1000 mililitros de solución. ¿Tengo 0,1 equivalente gramos de carbonato de sodio en 1 litro de solución? No, porque molaridad relaciona número de moles, no equivalentes químicos o equivalentes gramos. Tengo 0,1 mol de carbonato de sodio en 1 litro de solución y esa será la opción correcta. Porque ahí está perfectamente aplicada la definición de molaridad, la forma de expresar esa concentración.
Ahora, acá nos preguntan cuántos gramos de sulfato de sodio, y esto lo vamos a hacer, y vamos a hacer otros de estos, si el tiempo nos permite, si Dios quiere, yo creo que sí, ¿sí? Para que veamos de pasada equivalente, vamos a hacer uno más de molaridad. Ah, no, el otro ya es normalidad, perfecto. ¿Qué dice acá? ¿Cuántos gramos de sulfato de sodio, gramos de sulfato de sodio, ¿sí? Eso es lo que me están preguntando, eso es lo que me están preguntando, son necesarios para tener 50 mililitros de solución 0,1 molar. ¿Qué hacemos acá, chicos? ¿Qué es lo que sé yo? Que yo quiero tener solo 500 mililitros de una solución que tiene que tener esta concentración, 0,1 molar. Entonces, yo puedo partir de calcular los moles que habría en 500 mililitros. Tienen dos formas de salida, desde los gramos o desde los mililitros. Yo sé, por los datos del problema, esa es mi incógnita, y cuáles son los datos del problema. Los datos. Yo sé, ¿sí?, que en 1000 mililitros, ¿sí?, de solución, tengo 0,1 moles de sulfato de sodio. Eso surge de la definición de molaridad. ¿Sí? Eso surge de la definición de molaridad. Entonces, en 500 mililitros, que es lo que me piden en el problema, ¿cuántos moles tiene que haber? En 500 mililitros, ¿sí?, tendrá que haber X. Hasta ahí está más fácil que conmemora, ¿verdad? Entonces, tendrá que haber X, y ese X, ¿a qué va a ser igual? A 500. No le pongo las unidades, pero a ustedes les conviene cuando están resolviendo un parcial, un examen, lo que fuera, poner las unidades para que cuando simplifiquen se den exactamente cuenta que lo que les queda son los números de moles. Por 0,1 dividido dividido ¿en qué? En 1000. ¿Sí? Entonces, en 1000 quiere decir 500 por 0,1 es 50. ¿Cuánto es 50 dividido en 1000? Es lo mismo que 5 dividido en 100. Es 0,05. Chicos, ¿han hecho el calculito ese? Sí, profe, 0,05. Bueno, entonces yo ya sé que esos 0,05 moles están en 500 mililitros de solución. Pero a mí no me piden los moles, a mí me piden los gramos. Entonces, hasta acá ustedes no necesitan conocer la fórmula, hasta lo que acabamos de hacer. Pero para calcular los gramos, necesariamente tienen que conocer la fórmula. ¿Por qué? Porque tengo que calcular el peso molecular, molecular, ¿sí?, del sulfato de sodio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese peso molecular? El peso molecular, como hay dos sodios,
yo voy a multiplicar el peso atómico por 2, o sea, 23 gramos es el peso atómico de la tabla del sodio por 2. ¿Sí? Más los 32 gramos, que es el peso atómico del azufre, más 16 es el peso atómico del oxígeno por 4. ¿Sí? La verdad es que no sé a dónde tengo la calculadora, chicos. Entonces, entonces, ¿qué es lo que sé esto? Que 32 por 2 es 46. Más, alguien que vaya sumando, por favor, más 16 por 4 es 64. Eso va a ser igual a 46, 96, 98, 98 más 60 son 158. 158 más 4, 162. 142 saqué yo. Bien, entonces ha sacado bien, porque eso seguramente que la calculadora funciona mejor que tu profesor. ¿Sí? Ese es el peso molecular del sulfato de sodio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese 142? Ese 142 quiere decir que eso es el peso de 1 mol de sulfato de sodio. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, si 1 mol de sulfato de sodio pesa, ¿sí? De sulfato de sodio, pesa 142 gramos, ¿cuánto me pide? ¿Cuántos moles tengo? 0,05 mol, 0,05 moles de sulfato de sodio pesarán X. ¿Sí? Pesarán X. Y ese X es igual a ¿cuánto? 142. No sé. 5 por... Es como 7, y pico. 7,1, profe. 7,1. 7 ha dicho profesora. 7,1 gramos. Entonces, chicos, ¿sí? De sulfato de sodio. Entonces, ¿qué es lo que les quiero significar yo? Que si ustedes no conocen la nomenclatura, se les va a complicar la resolución de estos problemas. Si no, es muy sencillo, porque los problemas de soluciones lo único que tienen que hacer es aplicar definiciones de cómo se expresa la concentración. ¿Me entienden? O sea que denle bolilla, mucha bolilla le tienen que dar al tema de la nomenclatura. Acá, ¿sí? Preguntan, ¿cuántos gramos de ácido fosfórico? Lo voy a escribir para que de paso cuando lo hagan, repasen un poquito la nomenclatura. ¿Sí? ¿Cuántos gramos de ácido fosfórico son necesarios para preparar 500 mililitros de una solución 0,1 normal? Primer detalle, tengo que saber lo que es la normalidad. ¿Se acuerdan ustedes de qué es la normalidad? La normalidad es el número de equivalentes químicos. Normalidad es igual al número de equivalentes químicos de soluto
¿sí?, presentes en 1 litro de solución. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el número de equivalentes químicos? Digamos, o cómo vamos a calcular los gramos, ¿sí? Tenemos que saber esas cosas. Y tenemos que saber escribir la nomenclatura. ¿Cuál va a ser el dato, o los datos a partir de los cuales nosotros podemos resolver el problema? Yo sé, ¿sí?, que 0,1 normal, ¿qué quiere decir? Que en 1000 mililitros de solución, yo tengo 0,1 equivalentes químicos del ácido. ¿Sí? Entonces, que en 1000, eso es del dato de la normalidad, este es ese dato, en 1000 mililitros de solución, ¿sí?, hay 0,1 equivalente químico del ácido fosfórico. El tema es cómo calculo los gramos. Entonces, primero voy a calcular el peso molecular del ácido fosfórico. ¿Sí? El peso molecular del ácido fosfórico va a ser igual a 3 por 1 del hidrógeno, ¿sí?, más el peso atómico del fósforo, que no me acuerdo si es 31 o 39, chicos. Lo he sacado a mi tabla periódica del escritorio de la máquina, del escritorio de la compu. Esperen que si tengo una mano. Ay, miren, el Altísimo me ha querido ayudar. Lo he encontrado antes de lo previsto. ¿De qué hemos dicho del fósforo? El peso atómico del fósforo es 31. Es que es 30,9 y siempre me confundo. Más 31, el peso atómico del fósforo, más, ya sabemos que 16 por 4 son los 64 que están del oxígeno. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 3 más 31, 34, 38, 98. En eso no le estoy pifiando, ¿verdad? 98 gramos. ¿Sí? Pero ese es el peso de un mol. Y la normalidad es la cantidad o cuánto pesa un equivalente químico. Entonces, lo que tenemos que saber es a qué igual el equivalente químico de un ácido, de cualquier ácido. Va a ser igual al peso molecular del ácido dividido en el número de hidrógenos que tenga el ácido. ¿Sí? Entonces, todo esto yo lo estoy escribiendo no para perder tiempo, chicos, sino para que ustedes entiendan por qué es necesario que conozcan la nomenclatura, porque ustedes pueden entender perfectamente el problema, pero si no saben hacer la fórmula química van a tener problemas con el problema, valga la redundancia, ¿no? Entonces, el equivalente químico del ácido va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual, bueno, ahí nomás, el equivalente químico del ácido va a ser igual ¿a qué? A 98, sí, dividido, bueno, ahí está, ya nomás terminamos, Entonces, ese 98 dividido en 3, 8 dividido en 3, ¿de cuánto? 32,6. 32,6. ¿Qué? Gramos.
Entonces yo sé que 36,6 gramos es igual, ¿no es cierto?, al peso de un equivalente químico de ese ácido. Yo en mi solución, en 1000 litros, tengo en 1000 mililitros, mililitros, tengo 0,1 equivalente químico del ácido.